En Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo está mi gente linda? Sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía por el 89.3. Recuerde, suscribirse gratis. Esto no le va a salir tan caro como el agua. Lo puede hacer en YouTube, en Radio Mía 89.3, pero también se puede seguirnos en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM, y también nos puede seguir en Instagram, en @Radio Mía FM_89.3. A mi izquierda, señores, Mario Morales Burgo, ¿cómo está? Pero muy bien, siempre a la izquierda, por supuesto, disponible aquí para iniciar una nueva conversación. Deberías ir a la siniestra. Quien Calla Otorga, ¿no? Para poder animar un buen debate y traspasárselo a nuestros vecinos, que es lo que nos interesa, para que la familia también reflexione sobre temas de política, que no es malo hacerlo, sobre todo en estos tiempos donde hay que tratar de buscar las mejores opciones para construir un futuro que parece cada vez más incierto. Ya a mi derecha, una de las cabezas más brillantes de este programa, que casi encandila, Jorge Rodríguez Vergaray, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué más te puedo decir, pues, Marco? Aparte de eso. Nada. Se te olvidó decir que me habían dado permiso del geriátrico. No, mentira, ya habíamos conversado ya. Está todo listo. Hoy comenzando la semana con una tremenda noticia de la cantidad de metros cúbicos que vamos a tener para este verano. Antes era 40 metros cúbicos que podíamos tener, porque la gente en el verano se va a llamar, tiene piscina y toda la cosa, y de ahí, de los 40 metros cúbicos hacia arriba, era sobreconsumo. Ahora los ágiles, no obstante, ya lo jodieron con la luz, nos metieron el dedo hasta el colon, nos hicieron con el agua, los bajaron, o sea, nosotros podemos consumir hasta 30 metros cúbicos de agua, y sobre eso, si hay más de 31 o 32, tiene que pagar sobreconsumo y es una multa. Lindo, ¿eh? Linda. Así que ahora o los vayamos con vino o con galletas de agua. Es como más económico. ¿Y cómo lo va a hacer con su piscina usted? No sé, yo creo que tenéis que ir a contratar un camión aljibe. No, los bomberos no se puede, ya estamos sonados y no podemos. Ya lo pillaron. Sí, vamos a tener que hacerlo con un camión aljibe ahí. Esos que pasan a regar, filtrar el agua, no sé, le ponemos coladora ahí para que no se ensucie tanto. Bueno, así lo están jodiendo a poquito, nada que hacerle. Pero una de las cosas más anecdóticas que quiero contarles aquí a mis amigos, a mis colegas, de esta, yo llamo casta política, tan lindo, estas leyes tan hermosas que hacen. Fíjese que la Cámara de Diputados aprobó, y tan contento que dijeron aprobado, fíjese la Cámara de Diputados, el proyecto que otorga permiso laboral por fallecimiento de mascota. Una estupidez. Una reverenda y soberana estupidez. Ahora, como somos chilenos, pues, voy a comprar un perro y lo voy a matar uno mensual, 2 mensuales. Está aprobado, ¿ya? Cámara de Diputados, va para la Cámara de Senado. Pero ¿cómo hacen leyes? ¿Sabe qué? Hay que decirle a los diputados que están ahora, que se están candidateando, que no están trabajando porque andan haciendo campaña. Señores, necesitamos una ley de reincidencia penal. Que el jetón que han capturado ya y tiene 40, 50, hasta 300 detenciones, le tomen el peso ya. Hagamos algo más interesante que hacer estas leyes de Bill Cipap, o aprobar una ley que otorga permiso laboral para el fallecimiento de una mascota. Somos chilenos, mire, por ponerle un caso. Voy a comprar un perro viejo, va a morir a los 6 meses. Voy a comprar otro perro viejo, va a morir a los 6 meses. Voy a ir a una casa esta de mascota donde uno tiene que adoptar. Voy a comprar un perro más viejo y se me va a morir. Somos chilenos, si le buscamos el cuesco a la brea. Aquí se van a aprovechar, y estas leyes tan estúpidas que hacen. Pero nosotros tenemos la culpa, señores. Nosotros votamos por este tipo de gente que está votando estupideces. Pero nada que hacerle. Ya, sigamos, señores, por favor. Mira, yo al respecto, porque alguna opinión tiene que tener uno. La verdad es que espero que en el Senado
la racionalidad triunfe, porque en rigor nosotros estamos en un país de muy baja productividad, un país que necesita trabajar y producir más, y con esto se va en un sentido absolutamente contrario. Creo que si queremos llegar en algún minuto a tener alguna opción de llegar a ser un país desarrollado, tenemos que hacer cosas distintas. Y dentro de las cosas distintas, aunque nos duela, es trabajar más. Es como en su hogar, pues señores, señor. Si usted quiere tiene una mejor vida para su familia, lo más probable es que tenga que trabajar más y no menos. Pero claro, se piensa, ¿no es cierto?, que con estas cosas se ganan votos y la verdad que lamento decir que efectivamente hay gente muy requete tonta. No se me ocurre decir otra cosa. No sé qué piensas tú, Mario. Mira, yo creo que en el reino de la abundancia, y en los paraísos que yo creo que existen en el mundo, todo está permitido. La gente puede darse sus gustos, ¿ya? Sin embargo, en contextos tan precarios como los nuestros, donde todo está complicado, donde sobrevivir cuesta cada vez más, donde estudiar cuesta más, donde enfermarse, mejorarse es mucho más difícil, etcétera, 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 uno tiende a pensar de que de repente perdemos el foco. Yo creo que todas las cosas tienen su tiempo y su hora bajo el sol. Y hay ciertas cosas que no tienen, no es el tiempo de ciertas cosas, simplemente, claro, porque hay otras necesidades que a toda vista, ya las enunciábamos, son verdaderamente mucho, pero mucho más importantes para la gente, ¿ya? Y que se transforman también en verdaderas angustias y que a veces son hasta de sobrevivencia cotidiana. Por lo tanto, creo que nosotros le debemos una explicación a esa gente, y creo que hay que esperar otros tiempos para darse algunos gustos. En política, lamentablemente, es fácil darse gustitos, hablar y decir lo que se quiera, pensar en que se pueden hacer cosas como estas, por ejemplo, con tanta facilidad. Yo sé que hay personas que aman profundamente los animales, que son animalistas, y que la muerte de una mascota para ellos es casi lo mismo que la muerte de una persona, pero en este minuto no podemos gastar los recursos de todos los chilenos pagando a todos los parlamentarios, a todo el Parlamento de la República, senadores, diputados, y enfocarlo en una ley como esta cuando podemos hacer otras cosas que son mucho más emergentes. Yo creo que necesitamos recuperar la racionalidad política, ¿ya? Y saber priorizar, saber mirar, saber sentir lo que hoy día tenemos por delante de nuestra sociedad. Creo que se merece un cierto reproche, y si le preguntáramos a la gente, si hiciéramos un plebiscito rapidito, nos encontraríamos con una buena sorpresa. Yo creo que la gente se molesta y se enoja por este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que lo que se necesita más que nada son parlamentarios honestos que realmente piensen en el progreso, en el bien del país, y no piensen en cuántos votos más, cuántos votos menos van a sacar, porque desde que hubo una diputada hablando que los peces eran sintientes y jugaban fútbol, entonces de ahí para adelante cualquier cosa es posible. Entonces yo creo que necesitamos gente, políticos que sean honestos y que digan a las personas. Un buen líder son aquellos que dicen la verdad, lo que piensan, lo dicen de buena forma, lo dicen con buenos argumentos, de modo de que se pueda llevar al país a un destino distinto. Los malos son los que andan buscando votos producto del aplausómetro, y la verdad que así no llegamos a ninguna parte. Yo quisiera tocar otro tema, sí, que es importante. Este tema que involucra a la ministra Vivanco y a su pareja. Y yo la verdad que, más allá del caso puntual, que por cierto es bastante malo que ocurra, ¿no es cierto? No es menos cierto que lo que no sabemos los ciudadanos comunes, si este grado de corrupción siempre ha existido, ¿no es cierto? Y no nos dábamos cuenta, o si ahora es mayor. Porque si siempre ha existido y no nos damos cuenta, podría ser hasta un avance el hecho que nos percatemos y que esto salga a la luz pública, que esto se juzgue, digamos.
Pero me temo que la razón última es que se están multiplicando los casos de corrupción. Además, casos que son tan tontos. Imagínate que se decían, ¿no es cierto?, que parte de algunos escritos se habían hecho desde la misma casa de la jueza en aquel entonces. Porque hoy día, ustedes saben que hoy día es fácil rastrear de dónde se mandan las cosas. Si tú la mandas de tu computador, de un computador, no sé, hasta el teléfono. Claro, con el computador, con este asunto del IP, es fácil de ubicar. Entonces, no sé. Y como eso, pues tenemos como decíamos en programas anteriores, tenemos aviadores metidos en temas de droga, tenemos también militares, ahora unos gendarmes también se pilló. Y bueno, si en caso que esto lo descubrió la propia gendarmería, ¿no es cierto? Bien, o sea, bien que así sea. Pero si no es así, significa que estamos en un grado de putrefacción social que a mí me preocupa, la verdad. Mira, yo creo, Jorge, que esta situación, sobre todo en el ámbito de la justicia, yo creo que siempre ha existido, solo que no lo conocíamos, solo que no se había corrido la cortina para poder ver qué es lo que hay detrás. Pienso que siempre, ya sea el poder del dinero o las influencias de personas, determinaban el tipo de resolución que adoptaban los tribunales y en particular cuando se ejercía el poder sin contrapeso con el antiguo modelo procesal penal que nosotros teníamos, donde un solo juez inclinaba la balanza, ¿ya? La reforma procesal penal chilena es una reforma que está en pleno despliegue desde hace ya bastante tiempo y por lo menos divide un poquito, ejerce más contrapeso, tiene la Fiscalía, tiene el Tribunal de Garantía, tiene la Defensoría, por lo tanto ya el poder como que se redistribuye en términos de poder de toma de decisiones. Pero sin embargo, creo que el tema de la corrupción, el tema de la prevaricación de los jueces, todas estas cuestiones que estamos conociendo a propósito del caso Hermosilla, que ya representa el mayor de los escándalos en esta materia. Es una mafia. Claro, una mafia. En esta materia, viene a ponernos de frente en un tema que la gente, aparte ya de saber, como decía Martín Fierro en su clásico poema de la justicia es como la telaraña, atrapa al bicho pequeño. La telaraña es muy efectiva en atrapar en la esquinita, al insecto, al diminuto. Al grande no lo puede atrapar porque el grande rompe la telaraña, la rompe, la supera, la destruye, la se tira. Entonces, así opera la justicia. Pero mira, en contra de los más pequeños, de los indefensos, que no pueden ni tienen la musculatura para batallar contra la tela de esta araña, ¿ya? Y los grandes, el poder del dinero, la influencia hoy día, ayuda a que siempre pasen de largo. Me gusta mucho esa definición que hace Martín Fierro sobre la justicia y creo que es muy certera y que es absolutamente válida en nuestro actual modelo, incluso procesal, penal y de todo tipo. Los pequeños siempre quedan atrapados, los grandes siempre buscan la salida o rompen las puertas, abren las ventanas y la telaraña se difunde, se queda muy difusa y en definitiva tienden a hacer lo que quieren y como ellos quieran. Eso es lo que hoy día molesta a la gente y la verdad es que no hay propuestas por delante que nos digan cómo resolver aquello, cómo avanzar hacia un sistema judicial más transparente a partir de lo que es la reforma, porque la parte formal, en la parte de diseño a mí me parece interesante, es un modelo de país inteligente y en otras partes del mundo funciona bastante mejor que aquí. Mira, yo en realidad no estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que el problema de la impunidad es a todo nivel social, porque si tú ves esta gente que roba, que asalta, que son delitos menores, también salen rapidito. Y tú ves, de repente, toman preso a alguien
ha estado arrestado 20 veces, ¿no es cierto? 2 por cuasi delito de homicidio, 3 por robo, y están libres. Entonces yo creo que es un problema bastante mayor. Es cierto que la gente con más plata tiene algunas ventajas, pero tú ves que la delincuencia común hoy día campea, y entre otros motivos, por esto que se le llamó alguna vez la puerta giratoria, de gente que los toman presos y pero los según tu punto de vista, ¿qué es lo que ha hecho cambiar eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza? ¿Por qué cambia la cosa? ¿Por qué cambia por 45 millones de pesos? Es lo que le dicen a la cosa. La palabra clave aquí es dinero. ¿Sí? El dinero. Hoy día el dinero, los países narcos, los narcotraficantes, son capaces de cambiar a cualquier persona estamos de acuerdo, pero lo que te quiero decir yo que es más grave que eso, porque tú ves de repente delincuentes que son insignificantes en términos que no pertenecen a ninguna red, no pertenecen a nada, y son gente que roban, te asaltan en la calle, ¿no es cierto? Lo meten preso y tú a las 3 semanas lo veis en la calle de nuevo y te llega a asustar. O sea, yo creo que hay un problema que es muy de fondo y que afecta tanto a los grandes, los chicos, los medios, a todos los delincuentes. O sea, creo que hay algo que no funciona bien. Entre otras cosas, por ejemplo, imagínate el tema de gendarmería, el tema de las cárceles. Hay una falta de cárceles importante. Y eso es un hecho que es verdad. Gendarme igual, pues, sí. Pero eso, lo que plantea Jorge, a mí me parece interesante comentarlo, porque uno llega a descubrir de que efectivamente hay un déficit carcelario en Chile significativo, notable. No tengo un número preciso para no ser irresponsable, pero es significativo, es notable. Lo que, dicho en sencillo, para que nuestros vecinos nos entiendan, no hay recintos carcelarios para retener a las personas que delinquen. Es decir, los fiscales optan por la libertad, qué sé yo, por cautelares menores, domiciliaria. Usted no puede salir de su casa ni de día ni de noche, puede salir solo de día, puede salir de noche, pero al final no se produce aquella retención y aquella falta a la libertad que todos quisiéramos de una persona que está afectando la seguridad social del país, es decir, del delincuente. No tener espacios carcelarios para retener a la persona que delinque en los diferentes grados que sea, a mí me parece grave, y por eso no me extraña ver en la mayoría de las propuestas presidenciales, Jorge, Marco, este tema de las cárceles. Construiremos más cárceles, llevaremos a los presos a la fantasía, ya lo vi por ahí en una película, pondremos a los presos en barcos en alta mar para que no puedan tener contacto con nada. Casi Kaiser tienen contemplado. Entonces, es un dato de la causa. Hoy día no tenemos cárcel. Los Ángeles del terremoto se quedó sin cárcel y se ven serios aprietos para trasladar a sus delincuentes cuando tienen que ser encarcelados, trasladarlos a otras regiones. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo y yo creo que está presente en los programas presidenciales. Quien quiera que gobierne, yo creo que va a hacer un esfuerzo por construir cárceles. A lo menos eso he estado pensando últimamente. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Que este tema de las cárceles no es un tema nuevo. No es un tema de estos 4 años. No es que ahora recién los políticos se han dado cuenta que faltan cárceles. No solamente faltan en cantidad, sino faltan cárceles que puedan hacer que los delincuentes más peligrosos estén juntos, ¿te fijas? Ahora, imagínate, y el otro día el presidente optó por terminar con Punta de Peuco, ¿te fijas? Y la verdad que para mucha gente cree, piensa y estima que Punta de Peuco es un resort, y la verdad que no es así. Punta de Peuco tiene una tiene una sobrepoblación igual que las otras cárceles, de modo que tampoco podrían llevar más gente para allá, si no, ¿te fijas? El centro de detención Cordillera, ¿te acuerdas? Ese sí que era prácticamente un lugar de descanso, porque esas cabañas las usaban los oficiales cuando estaban en comisiones, ¿no es cierto? Tenían que quedarse en algún lugar. Era distinto. Yo creo que no es el caso de ahora. Pero el hecho que hoy día los políticos, los presidenciables, digamos, estén hablando de cárceles, es una cosa que es espantosa, porque
si nos retrotraemos, te aseguro que esto también se habló hace 4 años y se va a hablar lo mismo 4 años después, porque no va a ocurrir, porque resulta que, primero, la ciudadanía también tiene una cuota de responsabilidad, por cuanto, y es comprensible, nadie quiere que haya una cárcel a 10 cuadras de su casa, no sé, 10 calles de su casa, Sí, y la gente se opone. Y claro, construye una cárcel del desierto que suena bien, pero es más caro también. Bueno, hay un montón de cosas yo creo que hay que analizar. Pero podríamos ahorrar las cárceles y, como dice la candidata Jara, podríamos sacar a los presos con alta peligrosidad, hacer trabajo comunitario y los agarramos a besos, cariños, todo, y los ahorramos en las cárceles. Yo creo que podríamos hacer eso. Los tenemos en unas hostales ahí alojando. Pero yo creo que tú, Marco, entras un poco a festinar un tema que es demasiado serio y que preocupa demasiado a los ciudadanos, no, ella empezó a festinar a nuestros vecinos. Yo creo que esa respuesta y esa fórmula a nadie inteligente la dio ella, la candidata Jara, a nadie se le puede ocurrir. La izquierda, la izquierda, yo reconozco que tiene algunos sesgos en esta materia, y en otro tiempo, cuando las condiciones no eran las mismas. Hoy día ha habido un crecimiento explosivo de la delincuencia a nivel continental y también a nivel nacional, producto de la expansión del narcotráfico, y eso es un dato. Pero antes se pensaba de que mejorando las condiciones de la sociedad, mejorando la calidad de la educación, del trabajo, generando mejores condiciones sociales, la sociedad tendía a desarrollarse de una manera también mucho más normal y mucho más alejada de las conductas delictuales. Eso siempre fue parte de nuestro discurso, ya, y estuvo presente en las campañas. El presidente Allende siempre sostuvo aquello con bastante fuerza, pero en otro contexto, en otra realidad, en otro tiempo. Yo creo que las situaciones hoy día simplemente han cambiado, y el delincuente es un delincuente, hay que tratarlo como tal, y el delito hay que combatirlo con fuerza y sin ninguna duda. ¿Sabes lo que sin pasa? Ninguna duda. Estoy de acuerdo en eso, pero ¿sabes la diferencia? Tú sacabas a colación del presidente Allende. Y el problema que ha tenido la izquierda en general es que no ha sabido entender que todo se hace con dinero. Porque realmente la gente izquierda cree que las cosas se logran con buena onda, ¿no? Toda la cosa social va antes de tener los recursos. Y no es así. El presidente Allende destruyó el país. Esa es la verdad. Sus políticas, digamos, no fueron precisamente las mejores políticas entendiente a que el país mejorara económicamente, pero no quiero entrar a la parte del pasado y nos empezamos a dar vuelta en esa cuestión y nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero sí quiero decir que la izquierda aún hoy día le ha costado entender que la única forma de que los países tengan dinero, no solamente para las cárceles, entre ellas las cárceles, es crecimiento, y han saboteado el crecimiento en forma permanente. Por ejemplo, la permisología de todos estos grupos ecologistas, ¿no es cierto?, que son grupos a ultranza. Nadie puede estar de acuerdo con destruir el medio ambiente, nadie puede estar de acuerdo con contaminar los mares, pero sí hay que tener, y lo que han dicho muchos expertos, ¿no es cierto?, hay que tener medidas claras, ¿no es cierto?, lo suficientemente firmes como para que se respete el medio ambiente, pero no es esto que se esté judicializando todo. Ustedes comprenderán, señores auditores, que el problema acá no es que las empresas a veces no cumplan con lo que se les ha pedido. El problema es que siempre va a aparecer un grupo de ecologistas que va a meter en juicio el problema y se alarga. Imagínense que... José, pero eso, mira, no hay que sacárselo a la izquierda. Nosotros reconocemos nuestras debilidades y tenemos la capacidad de hacernos autocrítica. Nosotros en los gobiernos concertacionistas, la izquierda, digamos, la izquierda progresista, la izquierda que promovió el cambio en Chile, y hay reconocimiento incluso de la derecha de que Chile cambió en los gobiernos de la concertación y cambió bien, fue capaz de mantener estos equilibrios con cierta crítica de la izquierda, más de la izquierda, digámoslo, para poderlo entender. La izquierda durante los gobiernos de la concertación sacamos una ley base de medio ambiente de paños tibios, una ley en realidad que el empresario extranjero venía, le echaba una miradita y decía, bueno, aquí se puede hacer algo. Ya después miraba el Código del Trabajo chileno, también
también era un escenario flexible. Para mi gusto demasiado flexible, pero con eso quiero decirte de que también la centroizquierda ha sido capaz de entender de que las cosas se compran con dinero. Quiero volver a una referencia literaria que me gusta mucho y que tiene que ver con Bertolt Brecht y que con un poema que se llama El analfabeto político. No hay peor analfabeto que el analfabeto político, porque el analfabeto político no sabe lo que cuesta la cebolla, el pan, el pasaje, la salud, la educación. Es decir, nosotros hemos hablado, hemos hecho y dicho desde la centroizquierda muchísimas cuestiones y las hemos puesto en práctica y en muchas de ellas nos ha ido bien. Por lo tanto, lo que tú dices que la izquierda no sabe que las cosas cuestan dinero, lo estamos relativizando. Es decir, hay que ponerlo en una dimensión más precisa. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Que cuando a la centroizquierda, casi socialdemocracia, que fueron los gobiernos, muchos de los gobiernos de la concertación, en realidad lo que hizo progresar al país en ese tiempo no fueron las ideas de la izquierda, fueron las ideas de la derecha. Abrir mercado, tener un mercado fuerte y con mucho poder, ¿no es cierto?, darle el poder a los privados. No eran las banderas de la izquierda, lo que pasa es que se tuvo que rendir ante la evidencia. Y hoy día, ¿no es cierto?, que están sacando nuevamente las banderas de la izquierda. Vemos, ¿no es cierto?, a la candidata Jara hablar de un sueldo, ¿cómo le llama? El sueldo vital, creo que le llama. De 750 mil pesos. Que no es la solución. ¿Sabes cuál es el problema, Marco? El problema es que ya se vio, incluso lo dijo, ¿no es cierto? Hace poco se dijo, ¿no es cierto?, que una parte del aumento de la cesantía había sido justamente por el alza de los sueldos mínimos. Porque cuando se alzan los sueldos mínimos, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los más perjudicados? Los más perjudicados son los jóvenes y las mujeres. Y justamente donde está la cesantía. Si las cosas... Mira, nada se hace, ¿no es cierto?, solamente por la gracia de querer hacerlo. Cuando uno quiere hacer que un país se desarrolle, no se hace por una motivación, digamos, una motivación básicamente de solo querer hacerlo. Por voluntarismo, no es voluntarismo eso. Se hace, ¿no es cierto?, sobre base sólida, y la izquierda, especialmente ahora, la izquierda que es la que tiene las banderas, la señora, decía Janet, ¿cómo se llama la cita Janet? Resulta que no apunta hacia el lado correcto. Desgraciadamente es así. Tal como hay otros candidatos que a mi juicio tampoco apuntan al lado correcto. Cuando escuchaba nuestro debate, que podemos conversar más rato, ¿no es cierto?, y se hablaba de sacar 200.000 extranjeros para afuera. Es imposible. Imagínate cuántos aviones se necesitarían para tirar a esa gente para afuera. Punto uno. ¿Pero por qué aviones? ¿Por qué no en bus? Pues es lo mismo. ¿A dónde los vas a dejar, Marco? ¿A dónde? Suena feo, pero la frontera. ¿Pero quién te los va a recibir? Pero es que ¿cómo entraron? Pero se entiende una cosa. Si no lo reciben... Lo mismo hubo un debate con eso mismo. O sea, ellos entraron por Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia no los recibe, porque ya dijo que no los recibe. No, sí, esto está claro. Pero tampoco pueden decir, oye, por aquí no pasaron. Sí pasaron por ahí. Bueno, Marco, si no importa por dónde pasaron. El problema está en el siguiente: que desgraciadamente hemos tenido la fortaleza para poder hacer respetar nuestra frontera, que es lo que se requiere. Segundo, tú no puedes obligar a otro país, salvo, como dice Kaiser, ¿no es cierto?, que si se pone jodido vamos a llegar hasta La Paz, algo así, dijo, ¿te acuerdas? Y se le va a cambiar el nombre a La Paz. Y lo otro, mira, este es un problema que hay que abordarlo sistémicamente, ¿ya? O continentalmente. El tema de la migración no es un tema solamente que afecta a Chile. El problema es que a nosotros la migración nos encontró sin ley, nos encontró sin un marco regulatorio, y eso, ahí tenemos el costo. Pero además nos pilló con voluntarismo. Claro, y lo segundo es que si no nos ponemos de acuerdo internacionalmente, ¿ya? Y por eso yo espero que quien gobierne se tenga una política internacional coherente, consistente y que apunte a resolver los problemas de hoy,
que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la migración, y que cómo establecemos estas especies de anillos protectores, ya a través de políticas públicas compartidas, programas consistentes y coherentes que nos permitan, Mario, abordar el tema. Lo que pasa, lo que tú dices, Mario, está bien, pero hay las cosas que aterrizarlas. O sea, bueno, pero eso es, pues, hay pero que mira, ponerse de acuerdo. Eso es lo que no hemos hecho. Primero, hay que sacarse de la cabeza, y la gente, por favor, y los políticos no los engañen, hay que sacarse de la cabeza que se van a poder mandar 200.000 personas para afuera. Mentira. Segundo, hay que sacarse de la cabeza, ¿no es cierto?, que todos los extranjeros son delincuentes, porque es falso también. No solamente no son todos, son los menos. Mira, yo quiero hacer un parangón. Lo que pasa con algunos sectores poblacionales aquí y en todas partes del país, que dicen, no, en ese sector son todos ladrones, todos delincuentes. Mentira, son los menos. Y te digo, por otro lado, Chile es un país que está envejeciendo y va a requerir, ¿no es cierto?, de gente joven, y gente que venga y que la población no disminuya, sino que al menos se mantenga. Los extranjeros un poco van en ese sentido, pero lo que no hicimos en su momento, desgraciadamente, es como lo han hecho los países. Mira, todos los países exitosos son de culturas diversas, de etnias distintas, pero han elegido a quien quieren que vayan. Por ejemplo, Canadá, Australia. Aquí, desgraciadamente tienen marcos regulatorios, tienen programas, tienen leyes que regulan el tema. Nosotros prácticamente no teníamos nada. Nosotros fuimos permisivos, pero insisto en el punto, jóvenes, y con eso termino, insisto en el punto. Aquí el problema, el que diga dos cosas, y lo discutiremos en la próxima, el que diga que va a acabar con la delincuencia, casi con su sola llegada, miente. El que diga que van a echar 200.000 personas extranjeros de Chile, miente. Yo creo que ya es hora que nosotros veamos cuáles son los políticos más honestos, a los cuales sí podemos creerle, y que nosotros también seamos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que nos están engrupiendo. Oye, llegamos al final del primer bloque de este programa, así que vamos y volvemos. Estamos presentando Quien Calla Otorga en Radio Mía FM 89.3. Efectivamente. Continuamos en Quien Calla Otorga aquí en Radio y Televisión Mía a través de 89.3 y también se puede suscribir gratis en YouTube en Radio Mía 89.3 y también en Facebook. Nos puede seguir en Radio Mía 89.3 FM y también nos puede seguir en Instagram en @Radio Mía FM-89.3, don Mario. Sí, en realidad yo quiero remarcar lo que planteaba Jorge. No tengo diferencias de fondo en el tema, pero sí quiero insistir en el que plantee de que este tema hay que ordenarlo, yo se lo creo, pero ordenarlo con una muy buena ley de migración, y debería surgir de un acuerdo nacional transversal donde todos estemos de acuerdo de que la migración indiscriminada, sin control, como la hemos vivido nosotros y como a las situaciones que hemos llegado, no la podemos sostener en el tiempo. Ya hemos hecho crisis, hemos tocado fondo, por lo tanto eso hay que hacerlo, y nadie puede venir demagógicamente a plantear de que en 2 tiempos va a terminar con los migrantes y que los va a volver a su casa. Eso es absolutamente irracional, no es posible hacerlo. Por lo tanto, hay que levantar otro discurso más sustentable, más sostenible, y que de una manera más inteligente nos permita resolver este tema, abordarlo primero y resolverlo, cuestión que no es fácil. No es para nada fácil, y ese es el desafío que nosotros tenemos como país. Todos los problemas estructurales que tenemos hoy día nosotros son de difícil solución, muy difícil solución. Por lo tanto, el candidato que sepa decir la verdad, aunque duela, y que sepa poner los pocos recursos que tenemos en la mesa y decir, mire, esta casa que se llama Chile, la vamos a ordenar priorizando esto y aquello, porque no podemos para lo demás. Es decir, hablar con esa verdad que duela, ya
es la que le podría servir al futuro de Chile, y hasta el momento no me he encontrado con candidatos que sean lo suficientemente, primero, corajudos para aceptar de que tenemos muy pocos recursos, un presupuesto muy limitado que no supera los 90.000 millones de dólares y que las necesidades nos desbordan, pero largamente. Prioricemos, digamos con coraje lo que podemos hacer a lo menos el próximo año, porque todos los años revisamos el presupuesto y de un año para otro las cosas pueden ir cambiando, aunque sea de a poco, pero pueden ir cambiando. Así que en eso estoy de acuerdo que necesitamos un discurso más serio, más coherente, más responsable. Lo que pasa es que, mira, a mi juicio, mira, tu candidata anda repartiendo billetes de 750.000 pesos para que la gente tenga como la percepción de que es cierto y posible eso. Yo les digo, capaz que lo que uno puede hacer, mire, si en realidad hacer tonteras con la plata del otro, siempre es fácil. Yo le pregunto a toda la gente que nos escucha, ¿cuántas pymes se van a ir a la punta del cerro? Pero dirán, no, pero es que el Estado puede ayudar. No, señora, no es el Estado, somos nosotros. El Estado no produce dinero, somos nosotros. Y la plata que se gasta en una cosa se deja gastar en otra. Por ejemplo, les pongo un caso. Hoy día, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, en este minuto se está discutiendo el presupuesto del año 26, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tú sabes cuánto? Ha sido rechazado en plenitud. Sí, no se ha aprobado nada. ¿Tú sabes cuánto se está destinando para la educación? ¿Estarías destinando para la educación universitaria? Mira, no tengo la cifra precisa, pero tampoco es una cifra que vaya a marcar la diferencia con el presupuesto anterior, es casi lo mismo. ¿Tú sabes cuánto es la cifra que se va a entregar a los jardines infantiles y educación parvularia? Es bastante menor. Eso lo tengo claro, porque y los recursos que se van a aportar a los nuevos servicios locales de educación mucho menores, porque ya está en los titulares grandes de las noticias de que hay una cantidad enorme de profesores que han sido ya notificados de que no continúan trabajando el próximo año. Por lo tanto, efectivamente el presupuesto tiene el efecto embudo al revés, es decir, hacia abajo se achicó, pero notablemente. No hubo una inyección de recursos que nos permitieran instalar los servicios locales de educación de una manera más tranquila ya y más sostenible también desde el punto de vista de cómo administrarlos y de cómo mejorar un poquito más la calidad de la educación, que se encuentra absolutamente pendiente en este país. O sea, yo diría que este país, como 3 poquitos más. Pues. Claro, pero no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo con los datos presupuestarios que tenemos hasta ahora. Y ya también se ha dicho, y hay que asumirlo, aunque le duela y aunque nos duela todo, el tema del abordamiento que se estaba haciendo sobre el CAE, sobre los préstamos a los estudiantes, es absolutamente inviable poderlo sostener y pagar. Por lo tanto, estamos complicados en materia presupuestaria vinculada con educación fundamentalmente. Mira, yo le voy a dar cifras a la gente porque a veces las cifras son bastante clarificadoras. La educación superior universitaria se le estarían, porque no se ha aprobado, destinando 4.238 millones de dólares. ¿Comparado con el año pasado? O sea, con el... No, mira, si más allá de que sea comparado con esto o con el otro, pero ¿sabes cuánto se le está destinando a la parvularia y jardín infantil y todo eso, y preescolar? Menos de la mitad, ¿no? 1.325 millones de dólares. ¿Y dónde se juega en realidad? Y lo hemos dicho hasta la sociedad, ya siendo cada vez ya más... Pero básica y media. Antipático, ¿te fijas? No, la básica es jardín infantil. Te digo, donde se juega la verdadera carrera, ¿no es cierto? Por la posibilidad de que los niños lleguen a tener un mejor destino de vida, es en ese nivel. Resulta que se destina más dinero, ¿no es cierto?, en la universidad, donde ya está todo jugado, para que los chiquillos desgraciadamente los engañen con universidades de mentira, donde no aprenden nada y se convierten... Mira, antes decían en ilustrados sin pega. Lo que es peor, hoy día ni siquiera son ilustrados sin pega. Sí. Son gente con cartón, poco ilustrado y sin pega, sí. que es lo peor. Pero claro, cuando uno saca una carrera, ¿no es cierto?, tiene la esperanza de que ese cartoncito que sacó le va a servir para algo, y en realidad con la calidad de la educación hoy día en algunos institutos de formación, en algunas universidades de Monondanga,
no van a conseguir nada. Está absolutamente claro, Jorge, que el presupuesto no fue favorable para educación. Y en salud yo creo que ligeramente reajustado, yo insisto, son 90.000 millones de dólares, poquito más de 90.000 millones de dólares, lo que representa el presupuesto 2026, y ya estábamos hablando de 4.000 millones de dólares solo para la educación superior, donde no me cabe duda estaba considerado la gran propuesta del gobierno del presidente Boris, que tenía que ver con la condonación de la deuda universitaria. Siempre supimos que eso no era posible. Yo creo que ahí se cometió un gravísimo error. O sea, tú decís que Boris mintió un gravísimo Boris error. and Company mintió. No, yo no sé si mintió, pero no se pudo convencer de que era muy complejo. Es que ¿sabes cuál es el problema? Era muy complejo poderlo abordar. Es que si no mintió es tonto. Porque tú mismo lo estás diciendo. Era muy complejo abordar, porque ¿sí? o era ignorante, no tonto, me retracto, ignorante, porque No, una persona que quiere llegar a la primera magistratura debe saber cuántos son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son el marco de posibilidad. Lo que pasa es que, a lo mejor sabiéndolo, igual tiró esta bengala para que la gente se entusiasmara, ¿no es cierto? Y dijera, sí, no, ese es el hombre. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que yo encuentro que hemos tenido un gobierno absolutamente inoperante. Hace pocos días, fíjate, ¿qué es lo que trató de mentiroso nuestro presidente a Trump? Podrá ser cierto. Yo no digo que no, yo no soy un admirador de Trump, pero resulta que Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Chile. Es como si mañana sale un gobierno de derecha y dice que Deng Xiaoping es un asesino, un mentiroso, qué sé yo. Es también el primer socio comercial. Estamos, señoras y señores, en condiciones de agarrarnos a los puñetes con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el día que Trump se cabree y diga que se cree tal por cual y nos mande un 30, 40%, 50 o 100% de aranceles, ¿no es cierto?, a nuestras frutas, todo lo que exportamos? Claro. El señor Boris va a ir tranquilo para su casa con los 7, 10 millones que va a sacar. 16. No, pero para él, digamos, lo otro va a tener que demostrarlo. Bueno, se va a ir tranquilo con su platita de por vida, con esa 7 palos, creo que son, 8 palos de por vida, que para todos ustedes que nos escuchan, una cantidad de dinero que ojalá la pudiera recibir uno una vez en la vida, ni siquiera una vez en la vida. Hay gente que sí lo recibe, por cierto. Mira, Disculpa, y con esto termino, pero resulta que él se va a ir tranquilo, ¿no es cierto? Y nos va a dejar a nosotros metido, ¿no es cierto?, en la miseria. No, nos han metido. Mira, a riesgo de ser censurado por mi propio partido, No me yo diga. creo que se han cometido errores muy gruesos. Efectivamente, nosotros no podemos ponernos a pelear con los pocos socios comerciales que nos quedan, porque recordemos que la reinserción de Chile post dictadura, después de la dictadura, fue un trabajo de mucho ñeque. Yo debo reconocer ahí lo que hizo el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por ejemplo, al reinsertar a Chile con una serie de convenios internacionales comerciales, sobre pero todo ojo que Chile con el mercado Chile tenía convenio con China en ese tiempo. No. Pinochet, pero se produjo de maravilla con los chinos. Se produjo una reinserción y un florecimiento de los llamados convenios de mercado, ya suscritos por Chile, ya, y que de alguna manera nos permitieron instalar nuestros productos en China, por cierto, y Estados Unidos, que ya estaban los productos en China. Que es el principal comprador de nuestros productos. Yo no me pondría a pelear con Estados Unidos, a no ser que venga a agredirnos y a pisotear nuestra dignidad en lo más profundo de nuestro ser. Solamente en esas condiciones reprocharía, diría, desafiaría, insultaría, si fuera necesario, a quien se atreviera a hacer, y si fuera Trump también sería, pero no es el caso. Israel, es verdad que tiene un conflicto complejo, pero nosotros somos socios con Israel, por favor. Es decir, aparte de reprochar y de condenar la guerra en todas sus versiones y expresiones,
Yo no iría más allá de eso. Si nosotros sobrevivimos en el mundo y no nos podemos pelear con el mundo, por lo tanto estamos también en una situación compleja, y la verdad es que tú tienes razón, Jorge. Estados Unidos y Trump ha tenido además una paciencia infinita con nosotros, nos ha tenido un poco de piedad en realidad. Pero fíjate, yo no creo que haya sido piedad. Lo que pasa es que para Estados Unidos somos tan insignificantes que ni se toma la molestia de saber lo que pensamos. Y desgraciadamente es así, somos un país pequeño, en el trasero del mundo, que no hemos destacado en algún minuto por la calidad de la gente que teníamos, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente, y digo yo los últimos 15 años, porque no le voy a echar toda la culpa a este último gobierno, a pesar que yo creo que que nos ha terminado de sepultar. Pero hace tiempo que nosotros no estamos siendo capaces de llegar al nivel necesario como para dar un impulso, un salto que nos permita salir del desarrollo. Mira, en materia internacional, hoy día Chile está en un 20% de pobreza, estábamos en un 10%. 20% de pobreza. Fíjate, desde el año 90 que no teníamos la cantidad de campamentos que tenemos hoy día. Han subido en forma exponencial los campamentos. Pero nosotros los campamentos los teníamos en retirada, es verdad eso. Tenemos una deuda pendiente. Pero veamos qué es lo que es un campamento y qué es lo que es una toma. Claro. Aquí aquí hay que especificar bien, porque lo que hay son tomas donde la gente no vive mal, donde los que están en toma tienen vehículos, tienen buenas condiciones. Pero hay campamentos, Pero por eso, los que se han mostrado por televisión, oye, tienen autitos, tienen de todo. Eso no son campamentos, son tomas. Hay de todo, Marco, pero mucha de la gente que se ha tomado, gente que no tiene vivienda. Lo que pasa es que hoy día a muchos tener auto no es gran cosa tampoco, ¿te fijas? Pero además de eso, salvo yo que no tengo. Pero fíjate que soy gente que no se le ha podido responder adecuadamente con una casa, como hubo mucho tiempo. Fíjate que Chile llegó a tener un índice de gente en campamentos bajísimo a nivel latinoamericano. Hoy día estamos a nivel de los 90. Tenemos un 20% de pobreza, llegamos a tener un 8, un 10%, y vamos aumentando. Y además de eso, gente que hace negocio con la pobreza, que son estos los campamentos que señalamos, que vende terrenos que no son ni de ellos, porque son terrenos que han sido tomados, ¿te fijas? Entonces, la verdad que... Y además, hoy día, afortunadamente, la justicia está haciendo algo, porque lo que quería este gobierno era patear todo para el próximo gobierno, para que asumieran el costo, porque la verdad que es un costo grande sacar cientos de familias y de personas. Devolver la propiedad tomada. Sin duda hemos tenido un notable retroceso, y eso hay que decirlo aunque duela. Nosotros logramos instalar en los gobiernos de la Concertación un par de programas muy exitosos en materia de vivienda y de todo tipo de vivienda. El Chile Barrio hizo un enorme aporte y le dimos una dura batalla a los campamentos y retrocedimos harto, pero hoy día de nuevo nos encontramos con tomas, como plantea Marco. Eso es un dato que no podemos desmentir, y también tenemos campamentos. Y tenemos una oferta de programa de gobierno, y tenemos que decirlo también que no la pudimos cumplir con el ministro Montes. No llegamos ni a la mitad de la promesa de aportar las viviendas que Chile requería en lo general, digamos, en lo general. Pero Mario, ¿qué ha cumplido este gobierno que tú te acuerdas? ¿Sí? Pero mira. No, pero dime una cosa que tuviera. Sí, prometió y cumplió. Dime alguna cosa que haya cumplido. No, sí, mira, yo creo que ha cumplido en algunas áreas sociales. ¿Pero cuáles, pues? Mira, en salud estamos peor, en educación estamos peor, en delincuencia estamos peor, en vivienda estamos peor. Dime en qué estamos mejor. Yo tengo unos datitos aquí también, bueno. Sí, a ver, dale los datos. Mire, por ejemplo, prometieron plurinacionalidad, doble sistema de justicia, eliminar el Senado. Y la gente le dijeron que no. Llevaron la promesa convertida en un eslogan: educación pública y gratuita de calidad. Prometieron eliminar el CAE, y la Contraloría les pidió que tomara más seriedad con esto. Ellos salieron con el FES, que el FES es peor que el CAE, porque con el FES, ¿qué es lo que hacen? Le embargan hasta la casa. Así que no es nada, ninguna cosa. Prometieron que no serían un gobierno de amigos, y popular los amigos, también los amigos, los pololos, las ex mujeres y toda la cosa. Prometieron refundar Carabineros, y ahora el presidente dice que hay que cuidar y respetar a los carabineros.
Prometieron eliminar las listas de espera y las doblaron. Prometieron que las autoridades que ellos nombraran no iban a ganar más de 10 sueldos mínimos y ganan hasta 16 millones de pesos. De lo que hicieron, no han prometido. Y lo que prometieron no han cumplido nada. Mira, y hay gente que quiere un segundo gobierno de los mismos. El escenario, Dios me salve, bueno. El escenario en realidad fue extraordinariamente complejo para el despliegue y la instalación del gobierno de Boris, con un programa muy ambicioso, poco razonable, tal vez poco racional, y que se pretendía afianzar a través de una nueva constitución que estuvo muy lejos de poder lograrse, ¿ya? Pero la pospandemia sigue todavía golpeando las economías de este continente y del país. Es decir, no es solo que a nosotros nos pase. Hoy día gobernar, miremos los vecinos, miremos al mundo. Hoy día las economías se han contraído notablemente, ha costado mucho crecer. Nosotros pudieran decir con todo ese listado terrorífico que ustedes han señalado aquí, a pesar de eso, este gobierno logró crecer algo. Mario, crecer. Mario, ¿sabes lo que pasa? Que tú hablas como si nosotros tuviéramos el apocalipsis, pero yo te pregunté algo donde hubiéramos tenido un avance y tú no me has nombrado ni uno. Porque puede que haya alguno, pero puede ser tan menor que tú ni siquiera te acuerdas, tú que eres una persona que estás de acuerdo con este gobierno. Sí. Entonces, te digo, desgraciadamente, en la retina de la gente nos va a quedar que esto fue un paso, unos años perdidos. Y yo realmente, mira, yo siento que la clase política no, la respuesta, he visto todos estos debates y son, a mí te digo, me llenan de desesperanza más que nada, pero hay algunos que me llenan más de desesperanza que otros. Tu candidata más que otro en realidad, porque es fácil prometer cosas, pues ya tuvimos las promesas. Fíjate que en materia de educación esta juventud que vino a cambiarlo todo no hizo nada. Tú trabajas en un colegio, nada, porque entiendo que es difícil hacer cosas, pero cuando se tienen alguna idea, por lo menos se va en un derrotero, en un camino hacia algo. ¿En qué camino vamos en educación? En cambiar la forma, pero el contenido, ¿tú sientes que lo han cambiado, Mario? No, yo creo que no, ni tampoco se va a cambiar. Más bien hemos sido obsecuentes con el modelo heredado incluso de la dictadura, que fue quien instaló un modelo educacional descentralizado, desconcentrado, instalado en los municipios, que nunca se financió en realidad, y que nunca fuimos capaces tampoco de innovar durante los gobiernos de la concertación. Y eso es una mea culpa que hay que hacerle. No fuimos capaces de hincarle el diente, de buscar acuerdos nacionales. Las condiciones en algún momento estuvieron dadas, la política, no había tanto canibalismo político como hoy día, y tampoco hubo mucha voluntad de poder ajustar lo que la OSD a través de sus estudios con mucha recurrencia planteó, de que la municipalización no era el camino y que había que buscar otras alternativas. Yo creo que hemos cometido muchos errores históricos. Hoy día, gobierne quien gobierne, se va a encontrar con pocos recursos, ¿ya? Y no va a ser capaz de hacer de este país un paraíso como algunos piensan, que desde la derecha es posible cambiarlo todo de un par de plumas. Eso no es así. Quien piense así, Jorge ha sido muy categórico en señalar algunas cuestiones, miente. Los problemas estructurales de este país va a ser muy difícil resolverlos, a no ser que nos apretemos el cinturón y prioricemos, y digamos, pongamos 3 grandes problemas en el pizarrón y digamos que los vamos a abordar, y que lo demás tendrá que esperar otros momentos donde el sol brille un poco más intensamente y la historia sea más bondadosa, como para poder ir avanzando en este país de la manera que todos queremos. Así que es complejo para todos. ¿Te acordaste de Brilla el Sol de nuestra juventud? Sí, mira, fue un buen programa. Mira, la patria joven. Sí, pero fue un desastre también. Pero entonces una cosa, mira, cuando la gente queda, desgraciadamente, cuando se les escucha hablar, y yo sé que tú eres bastante más imparcial que otros, digamos, pero pareciera ser que lo poco que ha tenido Chile, ¿no es cierto?, o lo mucho que ha tenido Chile, se concreta en la concertación, y que este país era un tremendo desastre antes que la concertación la tomara, y te voy a decir francamente que no es así.
Lo que hizo la concertación en su momento fue mantener las líneas en materia económica que se estaban teniendo, lo hizo con mucha inteligencia, debo decirlo, pero no es que la concertación, que eran los temores que había, fuese a innovar completamente en materia del sistema económico que se había dejado. Mira, ganas no faltaron, solo que el espacio político no lo permitía, la correlación política nunca fue tan favorable para la concertación en el Parlamento. ¿Y te hubiera gustado que hubiera cambiado? Mira, no. ¿O acaso esos 30 años de realmente los mejores 30 años de Chile acaso no son consecuencia de un cierto esquema económico que quedó establecido? Yo creo que podríamos haber avanzado manteniendo incluso el modelo. Mira, voy a ser corajudo en planteártelo, manteniendo incluso el modelo, pero estableciendo un poco más de equidad, mejorando un poquito los ingresos. Nosotros vivimos una etapa de precarización de los ingresos y en una etapa donde las utilidades empresariales eran casi, no se podían leer con la cantidad de ceros que tenían. Casi no se podían leer. Entonces, pero Mario, ¿qué importa? Sí, está bien, muy bien eso. Escucha, pero faltó incluso lo que decíamos en los tiempos de Pinochet, que el vaso sorreara, no sorrió, no pudo sorrear. Sí, pero espérate, pero resulta que este modelo demonizado, ¿no es cierto? Este modelo que el señor Boric iba a llegar a terminar, ¿no es cierto? Resulta que fue el modelo que permitió a cientos de miles de chilenos tener su casa propia, tener su autito, vivir mejor de lo que había vivido ningún chileno en toda la historia. Y eso tú sabes que es así. Clases emergentes, se consolidó una clase media que jamás había existido. Una tendencia en el mundo. Cuando cae el muro de Berlín, se cae la Guerra Fría, se instala entonces el capitalismo como, digamos que se produce una batalla campal entre marxismo y capitalismo. El marxismo es derrotado con la Guerra Fría. Y lo que pasó aquí en Chile pasó en otras partes del mundo también. Es decir, era el curso del río de la historia. Tú no podías detener ese cauce. ¿Sabes lo que pasa? Eso quitarle el valor eso quitarle el valor a la gente quitarle el valor. Sí, quitarle el valor a la gente que trabajó. Yo creo que el mundo transitaba por esa vereda. Y aquí ¿cómo le fue a Bolivia en ese mundo? Ese mismo mundo que transitaba todos para allá. ¿Logró mejor? No. ¿Cómo le fue a Perú? ¿Cómo le fue a Venezuela? ¿Cómo le fue a Nicaragua? ¿Cómo le fue a Costa Rica? Costa Rica es distinto. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? Porque lo que pasa es que tú tratas de decir que el mundo iba para allá y que nosotros seguimos la corriente. No, Chile llegó a ser pionero en muchas cosas. Chile llegó a ser un país respetado un laboratorio, en todo sentido. Fue un laboratorio del neoliberalismo y por eso digo no yo, de repente... Pero no fue mal. Yo creo que podría haberlo hecho mucho mejor si hubiese establecido mayores niveles de equidad. Que no se hubiesen llenado tantos sacos de plata en el medro de la gente. Mario, ese discurso no es cierto, Mario. Pero sí. ¿Sabes por qué no es cierto? Crecer con equidad. ¿Sabes por qué no es cierto? No es cierto porque el tema no es ese, Mario. ¿Y por qué el nivel de pobreza el año 90 era tan alto cuando lo tomó la concertación? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el país había cambiado el modelo, estaba empezando a crecer. Porque lo que no dicen, ¿no es cierto? Porque siempre se habla de esto, nos dice que la única forma de lograr mejoras sociales son crecimiento. No hay otra. No hay ninguna otra. Cuando se dice, no, es que hay que distribuir. ¿Qué estamos distribuyendo ahora? ¿Los préstamos? ¿La pobreza? ¿O acaso cuando los gobiernos donde que tú eras partidario y que me alegro que haya sido así, porque fueron buenos gobiernos, muchos de ellos, ¿qué es lo que se distribuía? Estábamos cero deuda. Cero, después que Allende entregó un país destrozado. Cero deuda. ¿Es cierto o no? Sí. Entonces, ¿y cuánto tenemos ahora? Tenemos la mayor... Claro. Mira, el déficit que tenemos es el mayor déficit desde el año 92, creo que. El mayor déficit. Entiendo, el problema no solamente del gobierno de Boric, vienen bastante más atrás, pero te insisto, la única forma de lograr las cosas que logramos, ¿no fue? ¿Cierto? Fue a través de un crecimiento sostenido alrededor del 4 y 5%. Y eso permitió tener dinero para todos los proyectos sociales que hicieron, se va a tener. Hoy día, con el déficit que tenemos, la única forma de lograr mejoría, ¿no es cierto?, entre comillas, en la clase más humilde, que es la que necesita, es a través de deuda. Deuda que termina, ¿no es cierto?, por perjudicar
y realmente sepultar a la clase baja, a la gente pobre. La deuda sepulta. Tenemos que volver a crecer, pero claro, a crecer todos. Sí, pero en la medida y en el espacio que a cada uno le corresponde. Pero no vamos a crecer con el proyecto político que tiene la señora Jara. Eso te lo aseguro. Te lo firmo aquí y tú sabes que es así. Sí. Oye, estamos llegando al final del programa. Van a quedar los micrófonos para cada uno, pero recuerden que el próximo fin de semana se vienen las votaciones, se viene algo complejo para el país. Esperemos que voten a conciencia. Bueno, ¿ya? Frente a eso, despedirme brevemente, decirles de que es el momento de valorar la democracia, de valorarla porque por producto de la democracia nosotros podemos tener la posibilidad de elegir a quien nos gobierne libre y espontáneamente, sin ninguna presión, con seguridad, con un solo lápiz y un papel en la Cámara de votación. Usted puede resolver los destinos de este país. Hágalo conscientemente. Usted es una persona que vive en carne propia lo que le afecta. No se deje impresionar, no se deje tampoco amedrentar, ni lo haga con temores. Vote con libertad. Hágalo porque la democracia que hemos fundado todos, sin exclusión, en los últimos 50 años en este país, lo permite hacer. Nos permite elegir a quien nos gobierne y ojalá elijamos bien. Bueno, yo plegarme, por cierto, a que todos estemos luchando porque la democracia en este país se mantenga. Decir, ¿no es cierto?, que desgraciadamente hay sectores que, si bien ellos tienen el discurso de la democracia, son discursos que son en apariencia, porque donde han gobernado no ha existido, han liquidado la democracia, han levantado las banderas, ¿no es cierto?, de la libertad, y solo han tenido pobreza, solo han tenido que la gente pobre, que se dice que la que quiere proteger, lo han convertido en gente más pobre, y los han convertido en esclavos de los estados, porque los estados le entregan todo y le entregan nada, porque le entregan más miseria que nada. Yo les digo, piénsenlo bien, voten a conciencia y traten de que su voto haga la diferencia, porque si no, estamos hasta el yaco. Bueno, señores, nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien Calla Otorga.